Y bien, estamos ahora con Julián Schwindlerman. Él es un analista internacional, es una licenciatura en Administración de la Universidad de Buenos Aires, es argentino, y una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor de varios libros sobre todos estos temas vinculados a las relaciones entre árabes e israelíes y todo el mundo árabe, digamos, en general. Y, en fin, un especialista en todos estos asuntos. Julián, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, rápidamente la coyuntura, entiendo que hay una tregua de 5 días que comenzó ayer, un alto al fuego, ¿no es cierto? Y están negociando en el Cairo. ¿Tiene usted alguna información acerca de, por el momento no sé, que sepamos no se ha roto la tregua, pero estas negociaciones tienen alguna posibilidad de llegar a un resultado? Bueno, da la sensación de que sí. ¿Ah, sí? Sí, al menos hoy he leído a un líder de la Yihad Islámica, que es un grupo yihadista dentro de la Franja de Gaza, que dijo la guerra ha terminado. Pero no es el que controla la franja. El que controla la Franja de Gaza y que debe decir eso para que tengamos la completa certeza es el Hamas, que todavía no lo ha dicho. Pero parece que hay un movimiento importante de donde las partes comprendieron que ha habido comprendieron en el sentido de que decidieron, ¿no? Que ha habido un importante intercambio de fuego y demás, y que es el momento más de negociar la salida política de la cosa. Pero hay que ser muy prudentes, ¿eh? Ya ha habido treguas que fueron violadas, que no prosperaron, de modo que hay que mirarlo con mucha cautela. La tendencia pareciera ser que está más prioritario hoy la negociación que la confrontación en el terreno. Porque digamos, los sectores radicales en ambos lados, digamos, suelen sabotear todos estos acuerdos, ¿no? Jamás precisamente tuvo que unirse con el Al-Fatah en la autoridad palestina, muy a su pesar, pero tuvo que hacerlo. Llegó digamos, con unos acuerdos que implicaban la posibilidad de aceptar la existencia del Estado de Israel y todo lo demás, y esto fue saboteado, y fue saboteado también por las dos partes, ¿no? Entonces, y se perdió ahí una oportunidad. Digamos, lo que ha sorprendido al mundo ahora es la violencia de la reacción israelí, ¿no? ¿Cómo pueden haber habido 1.800, 1.900 muertos, de los cuales 400 o 500 son niños? Correcto. ¿No? Es una masacre muy sangrienta, que ha sido, digamos, considerada como crímenes de guerra por una serie de autoridades en las Naciones Unidas incluso. Entonces, esto mereció rechazo. ¿Cómo pueden explicar una cosa así? Bueno, primeramente yo reflejo mi punto de vista como analista independiente, ¿no? No puedo hablar en nombre de Israel. Puedo tratar de entender lo que ha sucedido. Y desde ese lado, usted ha planteado dos cosas que quiero abordar. Por un lado, la vinculación de Fatah con Hamas. Israel ha negociado el proceso de paz con Fatah, que es un grupo nacionalista laico y que aceptó el derecho de Israel a existir y en consecuencia la posibilidad de negociar. Hamas no está allí. Hamas sigue clamando por la destrucción de Israel y tiene un documento que publicó en 1988, cuando nace el grupo, que dice: mi objetivo es la liberación de Palestina del río Jordán al mar Mediterráneo. No habló de Gaza, habló de la liberación de todo el territorio que reclama para sí. De modo que... Pero al juntarse con Al-Fatah en la autoridad palestina, en fin, de alguna manera estaba aceptando... No, se juntó... Eso fue una condición incluso impuesta por Abbas. Mire, no es exacto así. Hamas creó un gobierno de transición técnico con la autoridad palestina sin renunciar legalmente o políticamente, y mucho menos psicológicamente, a su vocación de destruir Israel. La carta del Hamas sigue vigente. O sea, de modo que a Israel se le pidió que reconozca a un gobierno que incluía un elemento decidido a su destrucción. Esto es raro. Esto es raro. Eventualmente, si el Hamas revoca esa carta o la tira por completo a la basura, que es lo que debería hacer, entonces me imagino que van a poder entablar un diálogo, como se hizo con la OLP. La OLP tenía un documento que pedía por la destrucción de Israel, lo reformó supuestamente y pudieron sentarse a hablar. El caso de Hamas es diferente igual, pues la OLP era un grupo nacionalista laico. Hamas es fundamentalista religioso. Transmite la palabra como la interpreta de Alá, de modo que es un problema esto, porque hay mucha cuestión religiosa, y si uno lee esa carta es muy violenta y dice que se opone a todas las conferencias de paz
porque es un atentado a la religión. Esto está escrito en su carta. De modo que es muy, como quizás mucho pedirle a una nación que reconozca un gobierno que incluye un elemento, insisto, que lo quiera destruir. Ahora, en relación al tema de las matanzas en Gaza, obviamente que son traumáticas, es una tragedia descomunal y la cantidad de niños que han muerto es inexcusable, esto es obvio, ¿no? Lo que uno como analista puede hacer es un esfuerzo en entender quién es el responsable verdadero de estas muertes. Y esto requiere una pequeña explicación. Pero el responsable es quien las ejecuta, pues. Claro, de algún modo. Las bombas las tiró Israel, pero ¿quién puso a los niños al lado de los lugares donde lanzan los cohetes a Israel Hamas? No los pone Israel. El Hamas lo que ha hecho es transformar mezquitas en lugares de lanzaderas de cohetes, ha transformado hospitales en centros de comando militar del Hamas, ha convertido escuelas y jardines de infantes desde los cuales ha atacado a población civil israelí. Los israelíes ven de dónde viene el fuego, responden con advertencia y hay estas masacres. Pero hay estas escuelas, incluso zonas de refugio de las propias Naciones Unidas, donde no pueden haber armas de Hamas que también han sido bombardeadas. De hecho las hubo. De hecho las hubo y la propia UNRWA, que es la Agencia de Refugiados para la Protección de los Refugiados Palestinos, que tiene escuelas y demás, en 2 instancias denunció que tenía cohetes de Hamas encontrados en sus instalaciones. Acá no se trata de excusar la política de Israel, sino de entender cuál es la política cínica del Hamas. Hamas ha buscado que haya muertes palestinas, paradójicamente, porque sabe que la opinión pública se indigna no contra ella por exponer a sus niños al fuego de Israel, sino contra Israel por haber respondido al fuego del Hamas. Obviamente uno ve estas imágenes y son muy, muy crueles y muy terribles, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante pero, digamos, entender... aquí quizás el tema está en que una solución militar va a ser muy difícil de lograr. Correcto. Entonces, atacar establecimientos civiles es un crimen de guerra, haya o no haya material de guerra ahí. Sobre todo sabiendo que hay población civil y todo lo demás. Es una cosa... La única salida es política. El problema que hay es que la percepción que existe es que Israel como tal se ha radicalizado. Se ha vuelto... El gobierno en realidad es muy radical. Y entonces están enfrentados dos enemigos muy intransigentes, ¿no? Y que esto, digamos, si no es posible una conversación, una solución política, esto no va a tener remedio nunca. Correcto. Permita que le haga una pregunta yo a usted, si bien yo soy el entrevistado. Si Hamas dispara cohetes desde escuelas y lanza más de 3.500 cohetes a lo largo de 4 semanas contra la población civil de Israel, ¿cuál sería la medida correcta militar en respuesta de Israel? Digo, las lanzan del lado de mezquitas y de escuelas. Israel no puede no responder porque su población va a morir. Entonces, ¿qué hace? Este es el dilema. Y el planteo de la comunidad internacional acá es que debiera haber sido mucho más enfática en asignar la responsabilidad donde corresponde. Y eso es en el Hamas. Aquí no hay paridad entre las partes. Hamas inició esta guerra, Hamas es un grupo terrorista, la nación agredida es una democracia. Uno puede cuestionar sus políticas, la conformación del gabinete, lo que uno quiera, pero no hay equiparación posible entre un grupo terrorista y una nación democrática. Es como decir Al-Qaeda y Estados Unidos deberían sentarse a negociar. La verdad que no se puede. Es un grupo terrorista que no está necesariamente gobernando, es un grupo terrorista. No está gobernando. Hamas controla la Franja de Gaza, ganó elecciones. Bueno, pero, digamos, la población de alguna manera empezaba a repudiar la intransigencia fanática de Hamas, pero ahora con estos ataques masivos a la propia población gazatí, digamos, de Gaza, pues lo que están haciendo es, lo que logra Israel es nuevamente una reafirmación de la unidad entre la población y digamos, un fortalecimiento de la posición de Hamas con su población. Ese es un escenario posible. También hay otro, que la población gazatí comprenda que Hamas la arrastró a esta guerra porque fue el actor que inició la guerra y que digan, a estos no los queremos más. Pero si usted está matando niños y todo lo demás, es imposible que lleguen a esa conclusión. Lo que van a decir es, jamás, por favor, defiéndeme. Eso es lo que va a hacer. Depende. Digamos, un pueblo puede entender que un grupo que lo controla le declaró la guerra a una nación 1000 veces más poderosa y que eso fue una insensatez en primer lugar.
y decir, ¿pero qué has hecho? Un pueblo puede ver que están poniendo lanzaderas al lado de casas particulares, puede ver que ha mandado comunicados donde les dice, Israel les advierte, les da tiempo para que se vayan de donde va a atacar, y el Hamas saca un comunicado donde dice, no, no se vayan, esto es propaganda sionista, quédense ahí, y después mueren. Pueden ver que 160 niños palestinos murieron construyendo los túneles del Hamas, túneles para ingresar a Israel y hacer terrorismo. De modo que no estoy tan seguro. Yo creo que el pueblo palestino puede ver lo que Hamas ha hecho por él. Pero asumamos por un instante que la lectura que usted plantea es la correcta y que ahora hay más odio sobre Israel. Israel no buscó esta guerra, Israel no buscó dar esta respuesta, fue forzada la guerra por el Hamas. De modo que si indirectamente el pueblo palestino lo va a odiar más ahora de lo que lo odiaba antes, es una consecuencia no deseada de una necesidad de defensa. Pero la penetración, por ejemplo, de los colonos en la zona de Cisjordania y en la zona de Gaza también, en fin, esta política, sobre todo en Cisjordania, ¿no es cierto? Esta política de invasión, en buena cuenta, ¿no? Que no deja de ser respaldada por el gobierno israelí, en fin, no hay una voluntad de facilitar las cosas, ¿no? ¿Usted sabe qué porcentaje de la tierra de Cisjordania ocupan los asentamientos? Se va a sorprender. 2%. Bueno, pero eso no es un asunto de porcentajes. No, es muy relevante, porque un 2% de una porción de tierra no es un obstáculo a la paz, es algo que se puede negociar. Y es un territorio que los israelíes también tienen su reclamo histórico, mucho antes de que comience el conflicto actual. Lo que se debe entender aquí es que esa es una zona que es disputada, donde dos pueblos tienen un reclamo sobre la misma porción de tierra, y los dos deben llegar a un acuerdo. Yo coincido con usted que la solución debe ser política y no militar, pero no se puede esperar que una nación atacada no responda. ¿Pero no cree usted que Netanyahu sabotea sistemáticamente los esfuerzos? No, yo creo que quien saboteó acá fue Hamas, y creo que el propio presidente palestino también tiene su responsabilidad, y no hablamos de ello. Normalmente, desde que he venido al Perú me encuentro con estas preguntas, todo enfocado en las responsabilidades de Israel. Bueno, pero no hay responsabilidad de la autoridad palestina, no hay responsabilidad de Hamas. Bueno, claro que sí, por supuesto que sí. Pero... ¿No hay lo que preguntar respecto de ellos también? ¿De qué responsabilidad tienen en esto? No, sin duda, por supuesto, son indefendibles los ataques terroristas que pueda hacer Hamas, eso estamos de acuerdo. Pero digamos que para resolver el tema, la respuesta militar tan, digamos, cruenta, no parece ser la solución, ¿no? Eso lo único que va a hacer es agudizar las contradicciones, agudizar los problemas, y da la impresión que Netanyahu no es una persona, y el gobierno israelí en general, que estén buscando alguna salida de tipo pacífico, ¿no? Estas conversaciones que hubo auspiciadas por el presidente Obama y el secretario de Estado John Kerry en abril del año pasado, fueron, digamos, de alguna manera saboteadas por Netanyahu. No, bueno, usted tiene esa opinión y la respeto, no es la lectura que yo hago. Un poco pero ¿qué lectura puede haber? Mire, ante todo, estamos hablando mucho de las víctimas palestinas en Gaza. Usted sabe, el Hamas tiró más de 3.000 cohetes y se ha hecho un estudio que si esos cohetes hubieran efectivamente golpeado población israelí y no hubieran sido detenidos por el sistema antimisil que Israel construyó, hubieran muerto 11.000 israelíes. 11.000. ¿Ok? Pero es importante entender, sobre Ucrania pasaba un avión, le tiraron un misil y mató a 300 personas, un solo misil. Entonces, verdaderamente hay que entender acá que la agresión a la que se estuvo expuesta Israel fue alevosa, fue fenomenal. Hamas disparó cohetes sobre Jerusalén, que alberga las mezquitas más santas del Islam. ¿Ok? Tiró cohetes sobre Dimona, que hay un reactor atómico de Israel que está a 70 kilómetros de Gaza. Si hubiera estallado, pulveriza toda Gaza también. De modo que es importante entender a qué está expuesto Israel acá. Pero aparentemente no, el propio John Kerry ha dicho que es aliado, Estados Unidos es aliado de Israel en todo esto, ha llamado la atención acerca de, digamos, la manera poco precisa en que se hacen los ataques. Se usa artillería que mata a mucha gente, digamos. Exigen los propios Estados Unidos exigen operaciones más quirúrgicas, por decirlo así, ¿no? Más finas, más precisas, que vayan a blancos militares y no a tantos blancos civiles. Mire, usted sabe que la Franja de Gaza tiene zonas que son despobladas, y el Hamas podría estar disparando de zonas despobladas y no estar exponiendo a su población. Pero Hamas elige disparar desde escuelas y desde mezquitas. Entonces, de nuevo, yo le pido por favor que trate de entender esto. Si empieza a caer una lluvia de miles de cohetes sobre Lima, continuamente, incesantemente durante días, ¿qué respuesta cree usted que le va a pedir el pueblo peruano al gobierno?
Bueno, hay en Israel sectores que opinan como yo, como lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Que eh, hay varios que quisieran que las cosas se resolvieran de otra forma, ¿no? Por ejemplo, David Grossman, Gideon Levy, Edgar Keret, una serie de personas que consideran que el gobierno de Israel está profundizando el foso, está profundizando los problemas, fuera de que la Franja de Gaza es una zona, pues es una especie de gran cárcel, ¿no? Absolutamente bloqueada por todos lados, y la gente hay desesperación ahí adentro, ¿no? Entonces esto tiene que resolverse, no puede continuar de esa forma. Sin duda. Sería bueno planteárselo al Hamas, ¿no? Que inició la guerra en primer lugar. Bueno, pero ellos, estos israelíes, estos intelectuales israelíes tienen estos una intelectuales posición... son de peso, pero son una minoría. El 85% de la población israelí apoyó esta campaña militar, porque saben que no se puede vivir si te caen cohetes incesantemente. Ahora, a propósito del bloqueo, usted sabe que Egipto también bloquea Gaza. Sí, claro. Y Hamas no tiró cohetes contra Egipto. No, bueno, pues ahí están los hermanos musulmanes. Bueno, ya no están gobernando. Entonces podemos comprender que hay algo más. La agresión contra Israel no es solo por el bloqueo, es por lo que le dije antes. Hamas está decidido a la destrucción de este Estado. Israel se retiró de la franja en el año 2005, puso término a la ocupación de Gaza. Ya no hay soldados, ni judíos, ni colonos, no hay nada israelí en la franja. Y sin embargo, en esos últimos 9 años, en 3 ocasiones, el Hamas atacó a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Se terminó la ocupación. Dijeron que luchaban contra la ocupación terminó. Y siguen atacando. Y atacan con cohetes. Todas las donaciones internacionales, en vez de construir infraestructura para un nuevo Estado, se pusieron a construir túneles para atacar a Israel o túneles desde Egipto para contrabandear armamento. Trajeron armas que llegan hasta el norte de Israel. De modo que creo que acá hay un tema del que no estamos hablando y es importante. Y es quién es el Hamas y por qué hace lo que hace. Me parece que esto es importante entender. Para darle una idea... ¿Quién es el Hamas? ¿Quién es el Hamas? Mire, la comunidad cristiana en Gaza ha caído un 50% desde que Hamas gobierna. Y esto ya no tiene que ver con Israel. Tiene que ver con que es un gobierno fundamentalista, intolerante con minorías religiosas. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Nigeria con Boko Haram, un grupo fundamentalista, extremista islámico, que ataca a población cristiana, cuando uno ve lo que está haciendo el ejército islámico, el ex-ISIS en Irak y en Siria, que están forzando la salida de cientos de miles de cristianos y otras minorías religiosas en la zona, uno ve lo que pasa en Gaza, esta intolerancia religiosa con los propios cristianos, yo ato los cabos. Yo comprendo que se trata de un movimiento fundamentalista que está ideológicamente, no digo organizativamente, ideológicamente hermanado a esta intolerancia regional. Esto es lo que está atacando a Israel. Y le debo decir, como analista, me sorprende mucho la dificultad que hay en la opinión pública en comprender que es parte del mismo problema. Acá el eje fue puesto mayormente en las víctimas palestinas y yo admito, no les falta razón, desde el punto de vista humano es dramático lo que ha ocurrido. Pero hay una coyuntura, se debe entender qué es lo que está sucediendo y se debe comprender también que esto es parte de una ofensiva mucho mayor, que nos involucra a todo Occidente, no solo a Israel, no solo a Israel. Pero Hamas estaba conectado principalmente con los hermanos musulmanes, no con, no con el Estado Islámico, el nuevo Estado Islámico de Levante. Así es, hablo de la ideológicamente conectado, por eso aclaré, no organizativamente, pero es parte de la ideología del fundamentalismo islámico que no tiene tolerancia con comunidades religiosas que no le son propias. El ISIS, por ejemplo, ha estado persiguiendo todas las minorías, ha cortado las cabezas de musulmanes que no son sunitas, o sea, los chiitas contra los que choca. Es decir, lo que estamos viendo es un avance de un fundamentalismo muy fuerte y este fundamentalismo en la arena palestina se llama Hamas y está gobernando la franja. Ahora, claro, el problema ahí de raíz es esos eran territorios pues palestinos, todos ellos, ¿no? Claro, eso ya ustedes no tienen la culpa en este momento, pero plantó la población israelí en esa zona. Estado israelí. No es correcto. Permítame una observación. No, pero para los hechos históricos, no para debatir posiciones, eso las podemos charlar con todo gusto, pero de hecho quien gobernaba esta zona primero fueron los otomanos, después los británicos, después los egipcios y recién después los israelíes y ahora los palestinos. Y los únicos que le dieron la oferta de un Estado independiente eran territorios palestinos en la época del protectorado inglés, ahí estaban los palestinos.
No, también había población judía. O sea, muy pequeña. No era tan pequeña. Hubo población judía 22.000 ininterrumpida. personas, 20.000 personas. Vea, de todas maneras, el mandato británico fue creado para crear un hogar nacional judío, el Estado de Israel. De modo que, si vamos a hablar de historia y de legalidad, al contrario, la Liga de las Naciones en 1922 ratificó ese mandato, donde la opinión mayoritaria de la comunidad internacional era: los judíos tienen derecho a un Estado en su patria ancestral, que es el Estado de Israel. Ahora eran tierras que no estaban ocupadas. Pues no eran ocupadas. Se desmoronó el Imperio Otomano, perdió las tierras en la Primera Guerra Mundial, y las potencias coloniales, Francia, Gran Bretaña, etcétera, dividieron la zona. Pero reconocieron el derecho a la autodeterminación de los judíos en un pequeño puntito del Medio Oriente, y le reconocieron a los árabes y a los musulmanes su propio derecho a la autodeterminación, a punto tal que hoy hay más de 20 estados árabes autodeterminados y 57 musulmanes. ¿Por qué hay un Estado israelí y no hay un Estado palestino? Había un Estado palestino, es decir, hubo una propuesta en 1947, un Estado judío y un Estado árabe, que sería Israel y Palestina, y los palestinos lo rechazaron. Bueno, en 1947. Bueno, pero hubo una propuesta y ellos dijeron: no nos interesa, y lanzaron una guerra de exterminio contra Israel. Esta fue la historia. Y esa es la razón por la cual Israel no reconoce digamos, la posibilidad de la existencia de un Estado palestino. Israel reconoce la posibilidad de la existencia, y de hecho está en diálogo con la autoridad palestina, que fue creada en los acuerdos de Oslo con la OLP. De modo que Israel sí, el que no reconoce al otro es el Hamas. En realidad, los israelíes a los palestinos los reconocen como Estado, es decir, aceptarían la existencia. Pero absolutamente, si toda la idea del acuerdo de Oslo fue negociar el surgimiento de un Estado palestino que surja en paz y seguridad con Israel. Y la retirada de Israel de Gaza es un ejemplo de eso. En aquel momento dijeron: bueno, nos retiramos, acá tienen, empiecen por acá, y seguimos negociando con Cisjordania, que es más complicado porque involucra otras cosas. Y esto fue transformado en una base de ataque contra Israel. Entonces, ¿usted cree que va a ser posible llegar a un acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, no inmediatamente y no en el mediano plazo, pero a la larga sí. Lo que sucede es que requiere una transformación psicológica, cultural y política muy importante, más que nada del lado palestino. Por el lado israelí, usted antes me mencionaba un grupo de personas de la izquierda que viene empujando a favor de una mayor flexibilidad y demás. Y a nivel oficial, el gobierno de Israel, tenga de derecha o de izquierda o de centro, como ha ocurrido en los últimos 20 años, todos han estado a favor de negociar con los palestinos la idea del Estado palestino. Pero del lado palestino solo una parte lo ha hecho, que es el Fatah. El Hamas no lo hace. Y hasta que el Hamas no renuncie a su carta y no se sume a la idea del proyecto de la paz, va a ser imposible. ¿Usted ve un peligro para la paz mundial en toda esta zona, incluyendo las zonas que ahora están siendo amagadas por el famoso Estado, ¿cómo se llama? Estado Islámico, este nuevo grupo? ¿Cómo ve ese escenario? Mire, claramente es un desafío la estabilidad regional, la paz regional y en última instancia la paz mundial, porque por supuesto lo que vemos es un avance de fuerzas yihadistas intolerantes, muy violentas, muy bien organizadas, y que están copando zonas de un Oriente Medio que hasta el momento era, digamos, siempre fue complicado, pero había cierta estabilidad. El problema aquí es que las revueltas árabes que comienzan hace unos años, inicialmente se trata de demócratas contra tiranos. Inicialmente surgen así y provocan la caída de los déspotas históricos en Libia, en Egipto, en Yemen, en Túnez. No lo lograron hacer en Siria y todavía está la guerra. De modo que esto al cabo de un tiempo se transformó en otra cosa, en una guerra sectaria dentro del Islam, entre sunitas y chiitas, y esto es lo que estamos viendo hoy. Ya ni siquiera se trata de la preservación del orden establecido o de fomentar democracia, sino de quién gana una contienda entre dos partes muy violentas. Hoy el propio jeque Nasrallah, que es el líder máximo de Hezbollah, un grupo chiita terrorista y político en el norte, en el sur del Líbano, digamos, ha dicho que ISIS es un monstruo inhumano. Y eso lo dice un grupo terrorista. O sea, uno puede imaginar a qué niveles se ha llegado de confrontación cuando un terrorista acusa al otro de inhumanidad, ¿no? Así que sí, ¿el ISIS se da en el marco de esta confrontación entre chiitas y sunitas? Claro, correcto. Porque cuando las revueltas árabes devienen en otra cosa, se transforma en una competencia regional entre dos sectas dentro del Islam que históricamente están peleando desde hace siglos. Esto es una puja por el legado político y religioso de Mahoma. Cuando él muere,
dos personas diferentes claman ese legado y los seguidores de uno y otro. Ahora hemos visto que Estados Unidos eventualmente coincidiría con Irán para poner, para digamos, contener el avance de ISIS o IS, no sé cómo se llama el ejército islámico ahora. El ejército islámico, el Estado islámico. ¿Israel en qué posición se estaría? Súper delicada. No es la guerra de Israel, no es un tema de Israel, porque es más un tema interno del Islam, por supuesto, con ramificaciones geopolíticas para todos los que están en la zona y fuera de ella. Israel mira con cautela y con preocupación, porque, por ejemplo, en el caso de Egipto, ha tenido siempre... Israel tiene acuerdos de paz con Egipto y con Jordania. En Egipto gobernaban los militares de Hosni Mubarak, que fueron depuestos por las revueltas, ganaron la hermandad musulmana el poder, pero luego un golpe de Estado, los militares vuelven al poder con Abdel Fattah al-Sisi y los corren. Los militares son los que más preservan la paz con Israel y los lazos con Estados Unidos y con Occidente, porque son más laicos en su filosofía, mientras que los hermanos musulmanes, así los conoce, no. En el caso de Jordania es una monarquía pro-occidental, todos los líderes allí están formados en Inglaterra y en general tienen muy buenos lazos con Israel y con Estados Unidos, pero son endebles, están muy expuestos y tienen una población palestina del 60%, más los problemas ahora de una emergencia islamista que le está desafiando. Fuera de allí, Siria es un caos absoluto, Irak es un problema enorme y el trasfondo de esto es un Irán que está respaldando las revueltas chiíes y, por otro lado, Arabia Saudita, Turquía y Qatar respaldando a los suníes, de modo que no es solamente los grupos terroristas entre sí. No. Hay estados que tienen un interés en preservar la preeminencia del sunismo o del chiismo. Con lo cual la situación es muy complicada y obviamente que esto genera, ya que lo menciona Israel, una gran ansiedad acerca de qué desarrollo va a haber en este lugar, porque, insisto, desde el punto de vista israelí jamás, y yo como analista político coincido completamente, es visto no como una cuestión palestina-israelí, que lo es, obviamente es un representante de los palestinos, pero está hermanado ideológicamente con los otros, y esto es gravísimo. Bien, pero los otros no sabemos con cuáles otros. ¿Con cuáles de los dos otros? Con los sunitas. Con los sunitas. Claro, Hamas, por ejemplo, Hamas cuando comienzan las revueltas... ¿Pero Hamas recibía el apoyo de Irán? Sí, esa es la única. No, lo sigue recibiendo, menor, ha caído, pero sigue. Irán son chiitas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Irán, este es un interés de Irán. Interés tiene a través de Hezbollah en el Líbano y a través de Hamas en Gaza fronteras militares con el Estado de Israel, pues geográficamente está muy lejos, pero de este modo puede tener bases armadas próximas al Estado de Israel. El Hamas, cuando comienzan las revueltas en Siria, se sale de Damasco, donde estaba albergado el liderazgo externo. Ellos tienen dos liderazgos, el local en Gaza, que de Ismael Haniyeh, digamos, y el externo, que es de Khaled Mashal, que estaba en Damasco. Como la minoría chií reprimió a la mayoría suní, y ellos son suníes, dijeron nos vamos de Damasco y se fueron. Eso los alejó de Irán, porque Irán y Siria son aliados. Y cuando en Egipto los hermanos musulmanes son derrocados, perdieron otro gran aliado. De modo que jamás tomó la decisión de estar con los suníes en esta contienda. No es que sea un socio del Estado Islámico, yo no digo eso. Hablo que a nivel ideológico se identifican. Por supuesto que no tienen logística compartida ni nada de esto. Con lo cual es una situación sumamente grave pues, y entonces muy tratar de hablar seria. con los suníes es un poco más complicado incluso que hablar con los chiíes, ¿o no? No va por ese lado. No va por ese lado porque depende. Irán es un Estado que está en negociación con Occidente por la cuestión nuclear, pero también ha creado y respalda a Hezbollah, que es un grupo con representación política en el Parlamento y el gobierno libanés, pero terrorista también, muy bien armado y que ha guerreado en el pasado. De modo que es complejo. Bien, sí, pues efectivamente muy complejo. Ojalá que estas cosas se resuelvan del modo más pacífico posible. Que así sea. Bueno, habrá que orar para que eso ocurra, porque no se ve la verdad. Yo no veo una fórmula clara. Bien, Julián Schwindlerman, muchas gracias por su participación en la hora. Con esto nos despedimos hasta el día lunes. Buen fin de semana.